Yo chamo Esteban, como mi abuelo. Nací aquí en Tene. Chamóme como mi abuelo, que se llamaba Esteban. Aquí nací, aquí quiero morrer, pinte el sol pero donde salga. Aquí, no sé, por estos tiempos, o un poquitín más tarde, veíamos tamboriles, sonaban muy bien. Yo, ¿cuántos tengo feito yo? Y eran guajas y yo veía tamboriles. Estoy mirando nada más que a mugar a muga. O sea que tiene que despegar esto así. Esto no va nada. Bueno, acabo de cortarse un poco de aquí a Coronado. Los palinos estos fallamos todos de castañal. Y también fallamos cornetas de nogal. Sonaban como el demonio, sonaban... Y bueno, a esto no lo ganamos, ¿eh? Pero aquí para donde se pongan para soplar, ¿eh? Esto no se mueva. De aquí de donde yo marco... No sé si se moverá si no, pero hay que hacerlo así. Primeramente, pues mira, eso tenía que cortarlo porque llevarlo después para que salga. Vamos a ver si te podemos salir, hombre. Esto es para que amujen. Esto vale más largos y vale más cortos. Como salga, sal amugando, sal tamboril, en el caso de que amugue. Oye, ya está amugado. A ver, mira para acá. No pensaba que amugaba. No pensé que amugaba. Bueno,
Y aquí por donde se sopla. Pero hay que hacer aquí un buraco. El palo ese va mudado. Ah, tenía que tocar ya. No, es que no sé yo, que ahora aquí estoy yo un poco perdido, ¿eh? Quedé medio curto, amigo. Tenía que ir, tengo que empujar un poco para adelante. El tamboril está feito. Lo que pasa que aquí parece que te poco. No, aquí suena bastante. Y el tamboril. El tamboril mucho no suena, pero pasámoslo bien y tuvo que decir lo que sabía. Y era lo más difícil que había y era mudarlo, ¿eh? Y amudámoslo. Pero no se me olvida. Si voy un día para allá abajo, yo cato un palo especial y hago un tamboril que suene tapando y no tapando.